Hay casas donde la luz parece no entrar. Ambientes que, aunque se vean limpios por fuera, respiran inquietud por dentro. Familias donde la oración continúa, pero los conflictos no cesan. Existen objetos, aparentemente inofensivos, que actúan como portales espirituales, trayendo consigo peso, opresión y ataduras invisibles. Y lo más alarmante, muchas veces, quienes viven ahí no lo perciben. Lo que vas a escuchar no es superstición ni misticismo barato. Es discernimiento espiritual basado en la palabra. En muchos hogares, incluso cristianos, el enemigo encuentra espacio, no por falta de oración, sino por falta de discernimiento. La opresión espiritual no siempre se manifiesta con violencia. A veces se esconde en el cansancio sin causa, la irritación constante, sueños perturbadores o proyectos que casi se logran, pero fallan en el último instante. A lo largo de los años, pastores e intercesores han relatado experiencias donde, al entrar en una casa, sintieron algo extraño, un peso en el aire, un silencio que sofoca, y al buscar en oración, descubrieron que el problema no venía de afuera, estaba dentro. No se trata de miedo, sino de alerta. El reino de las tinieblas opera con legalidades, y muchos de los objetos que aceptamos en nuestro hogar le dan justamente eso, permiso. Hubo un caso emblemático en que un cuadro colgado en el pasillo se convirtió en el epicentro de manifestaciones espirituales. El hogar parecía tranquilo, pero el ambiente era pesado. Durante una oración, una intercesora discernió algo oscuro exactamente en ese lugar. Al investigar, descubrieron que el cuadro representaba una figura mística, un ser de las tinieblas representado artísticamente como simple fantasía. No había pacto ni invocación, solo una imagen hecha años atrás. Sin embargo, ese objeto se había convertido en una puerta abierta. Este tipo de caso revela una realidad ignorada por muchos. El mundo espiritual no depende de tu conciencia para actuar. Un objeto puede haber sido adquirido por estética, afecto o nostalgia. Pero si carga una simbología espiritual distorsionada, se convierte en un canal. No había gritos ni manifestaciones escandalosas. La casa era sencilla, bien cuidada. La pareja que vivía allí era madura en la fe, comprometida con la iglesia, fiel en oración. Pero algo inusual sucedía. El pastor que los visitó por primera vez percibió, aún desde fuera, que algo había cruzado el portón antes de que él entrara. Vio, nítidamente, una figura pasar hacia la puerta. Al preguntar quién más estaba en la casa, los anfitriones respondieron: «Solo nosotros dos». Pero entonces, ¿quién o qué había pasado delante de los ojos del visitante? La duda se volvió certeza durante la oración. Mientras los ambientes eran consagrados uno a uno, la presencia espiritual se movía con libertad, del cuarto a la cocina, de la cocina al patio. En cada ambiente, era como si algo retrocediera, esperando que terminara la intercesión para volver a su escondite. Ese escondite fue pronto identificado: el cuarto del hijo de la pareja. Él ya no vivía allí, solo visitaba ocasionalmente. Pero el espíritu que habitaba ese espacio parecía esconderse allí, como en un refugio autorizado. La oración continuó firme. El pastor ungió cada rincón de la casa, y el perro de la familia, hasta entonces callado, empezó a gruñir mirando fijamente a un punto del patio. El animal temblaba, sentía, pero aún faltaba algo: la fuente, el motivo, el objeto. Fue entonces que una palabra fue liberada: no será el pastor quien encontrará lo oculto, será la misma familia. Pasaron días, y la revelación llegó de forma silenciosa, casi inadvertida. Mientras ordenaba el cuarto de su hijo, la madre notó un objeto extraño, un amuleto antiguo guardado en una caja, traído de un viaje, algo aparentemente inocente, recibido como recuerdo. Pero ese día, algo la inquietó. La presencia de ese objeto había permitido la entrada del espíritu. No fue necesario escándalo, ni exorcismo, solo discernimiento y una decisión. El objeto fue removido, destruido. Se cerró la brecha y la paz fue restaurada. En muchos hogares, antes de cualquier manifestación evidente, los animales reaccionan al mundo espiritual. Perros que gruñen hacia el vacío, gatos que evitan ciertos ambientes, pájaros que enferman sin causa.
En una residencia, durante la intercesión, se notó que un perro permanecía mirando fijamente a un rincón del patio, un lugar que, para los humanos, estaba vacío. Pero la atmósfera allí era diferente. El animal veía lo que los humanos no. Sentía lo que aún no se había revelado. Cuando la oración fue dirigida a ese lugar, la manifestación espiritual cesó. Las plantas también reaccionan. Al entrar en un hogar donde la presencia espiritual es densa, es común que las hojas se marchiten, las flores mueran, aún con los cuidados de siempre. No todo es físico, mucho es espiritual. Existen episodios silenciosos que revelan la batalla invisible en muchos hogares. Experiencias que rara vez se comparten abiertamente, pero que marcan para siempre la memoria de quien las vive. Era una noche aparentemente común. En esa casa, el silencio de la madrugada solo era interrumpido por el sonido distante de autos y el suave tic-tac del reloj en la pared. Pero esa noche, algo era diferente. Un ambiente inquietante flotaba, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. En la recámara principal, un hombre no lograba dormir. Sentía una presencia, una mirada invisible, algo que parecía observarlo desde las sombras más oscuras, aunque intentaba racionalizar, diciéndose que era cansancio o imaginación. La incomodidad crecía con el pasar de las horas. Su esposa también se sentía incómoda. El hogar, que siempre fue refugio, ahora parecía extraño, hostil. No era solo miedo. Era como si algo, o alguien, estuviera allí, acechando, esperando un momento de debilidad para manifestarse. Pasaron días. El ambiente se volvió cada vez más pesado. Objetos caían sin explicación. Puertas crujían de madrugada. Susurros apenas audibles se escuchaban en los pasillos vacíos. El clima era de opresión, de ahogo, hasta que una noche el hombre se despertó abruptamente, tomado por un pavor inexplicable. El cuarto estaba helado, su cuerpo paralizado. Sus ojos, muy abiertos, buscaron el rincón más oscuro, donde estaba el antiguo armario heredado, lleno de recuerdos y objetos guardados durante años. Y fue allí, detrás de ese mueble, que vio, no con los ojos físicos, sino con el discernimiento espiritual que solo se despierta en momentos de necesidad extrema. Una sombra, una silueta distorsionada, ojos brillantes que lo miraban, una sonrisa sarcástica en una boca invisible. Ese visitante no era nuevo, ya estaba allí, observando, riendo, esperando el momento de actuar. Intentó gritar, pero ningún sonido salió. Se sintió atrapado, paralizado, dominado por el miedo. Una risa apagada resonó en sus oídos. No era imaginaria, era real. El tiempo pareció detenerse, como si una eternidad pasara en segundos. La esposa, despertada por el desespero de su esposo, corrió hasta él. Lo encontró sudando, agitado, señalando detrás del armario sin poder explicar lo que veía. Ella no vio nada, pero lo sintió. Un escalofrío recorrió su espalda, la sensación de ser observada, amenazada por algo invisible. A la mañana siguiente, la pareja decidió buscar ayuda espiritual. Ya no era miedo irracional, era una guerra espiritual real. Buscaron apoyo de líderes espirituales, amigos de confianza, personas que conocían el poder de la oración. Se organizó una reunión de intercesores. El ambiente fue cuidadosamente preparado para recibir oración y consagración. Cada rincón fue ungido, cada objeto examinado. La palabra fue leída en voz alta, proclamando la autoridad del nombre de Jesús sobre toda presencia maligna. Durante la oración, el hombre volvió a sentir la misma opresión, pero esta vez no estaba solo. Voces de autoridad espiritual se levantaron en oración, reprendiendo todo espíritu extraño, ordenando que toda presencia contraria a la luz se disipara. Pero lo extraño persistía. Era como si esa entidad estuviera aferrada a algo dentro de la casa, rehusando irse. El ambiente se tornó más tenso. Los intercesores continuaron orando, pidiendo discernimiento. Fue entonces cuando uno de ellos tuvo una impresión muy clara. Hay algo escondido, algo que pertenece al pasado, un objeto que no debería estar más aquí. Comenzó la búsqueda. Armarios fueron vaciados, cajas antiguas abiertas. Objetos olvidados salieron del fondo del guardarropa. Fotografías, recuerdos de viajes, cartas y finalmente,
una pequeña caja de madera olvidada en el armario. Dentro había objetos aparentemente comunes: una pulsera antigua, un amuleto de viaje, pequeñas piedras de colores, un incienso sin usar y una carta de alguien que ya no estaba en sus vidas. Para ojos naturales, todo parecía parte de recuerdos, pero en el mundo espiritual esos objetos cargaban historias, pactos, energías y, sobre todo, legalidad. Al abrir la caja y presentar los objetos, la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso, pero había claridad. La fuente de la opresión fue revelada. El líder espiritual declaró: no todo lo que parece inocente lo es. Hay objetos que, sin saber, mantienen puertas abiertas al enemigo. Se tomó la decisión allí mismo. Cada objeto fue renunciado, separado y, con oración, removido de la casa. Se proclamó la palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Al retirar los objetos, una paz inundó la casa. Era como si el aire finalmente circulara, como si una prisión invisible hubiera sido rota. El hombre, antes atormentado, se sintió ligero. Su esposa, por primera vez en semanas, durmió en paz. El testimonio se esparció, trayendo discernimiento a otros hogares. Objetos aparentemente inocentes, heredados, regalados, traídos de viajes o guardados como recuerdo, pueden ser canales de opresión espiritual. Muchos comprendieron que la verdadera protección espiritual no está solo en la oración, sino también en la vigilancia sobre todo lo que entra y permanece en casa. Hay que examinar, discernir, preguntar al Espíritu Santo por cada objeto, cada regalo, cada recuerdo. Muchas veces lo que roba la paz y la armonía no es visible, sino que actúa silenciosamente, oculto detrás de armarios, en cajas, camuflado en pequeños detalles. Así permanece la lección. Donde se desea paz, el discernimiento es indispensable, y donde hay discernimiento, la luz disipa las tinieblas, y toda risa maligna es silenciada. En muchos hogares, los detalles pasan desapercibidos. No son los grandes símbolos, los altares evidentes o las imágenes explícitas los que más engañan, sino los pequeños detalles, casi imperceptibles, que se mezclan al día a día. Una cortina con estampas enigmáticas, un adorno traído de un viaje lejano, una escultura regalada sin evaluar espiritualmente, pequeñas piezas de decoración con símbolos extraños o incluso joyas de origen desconocido. Estos objetos se acumulan a lo largo de los años, sin cuestionamiento. Se vuelven parte del paisaje. Nadie imagina que en ese objeto aparentemente inocente puede haber una historia impregnada de dolor, rituales, pactos, intenciones ocultas o marcas espirituales profundas. Relatos se repiten. Una alfombra exótica que coincide con el inicio de enfermedades inexplicables. Una escultura admirada que genera malestar en las visitas y pesadillas en los niños. Un cuadro heredado que trae opresión hasta ser removido. En cada caso, el origen es diferente, pero la raíz es la misma: falta de discernimiento sobre la historia espiritual de cada objeto. ¿Por qué ocurre esto? En el reino espiritual, los objetos pueden funcionar como puntos de contacto, no porque tengan poder en sí mismos, sino porque traen consigo una carga espiritual de donde vinieron, manos que los hicieron, lugares donde fueron consagrados, intenciones de quien los regaló. Todo puede estar impregnado en un simple objeto. Muchas veces, el hogar se llena de adornos sin que nadie cuestione su procedencia o significado. Los cristianos atentos entienden que no todo debe ser aceptado solo por educación o estética. Después de intensa oración y búsqueda de discernimiento, a veces se revela que cierto objeto debe ser removido. Al hacerlo, el ambiente cambia, el peso se va, la armonía vuelve. No se trata de superstición, sino de sensibilidad al Espíritu Santo. Pequeños detalles marcan grandes diferencias. Por eso, la orientación espiritual siempre es: antes de aceptar cualquier objeto, pide discernimiento. Antes de guardar un recuerdo, pregunta al Espíritu de Dios si edifica o solo ocupa espacio espiritual innecesario. No siempre la amenaza es obvia. Muchas veces se esconde en detalles, recuerdos, entre líneas. La verdadera batalla espiritual se gana con vigilancia y celo por todo lo que se permite entrar y permanecer en el hogar. A veces,
Después de orar, ayunar y consagrar, el ambiente sigue cargado y los problemas espirituales no se van. Muchos se preguntan, ¿por qué si hago todo la paz no llega a mi hogar? En esos momentos angustiantes surgen relatos, hijos con pesadillas e inquietud, adultos con cansancio, desánimo y falta de prosperidad, aunque oren y busquen a Dios, objetos que se rompen, aparatos electrónicos con fallas, animales que enferman sin causa. Cuando la opresión resiste, hay que ir más allá de la superficie y pedir revelación. ¿Qué aún da legalidad al enemigo? El Espíritu guía a revisar armarios, cajas, estantes con libros nunca leídos, cuadros heredados, objetos regalados sin cuestionar. ¿Cuántas veces, tras orar pidiendo revelación, alguien despierta recordando un rincón de la casa, o durante una limpieza inesperada, toca un objeto y siente incomodidad espiritual? El discernimiento lleva a identificar el objeto. Al renunciar y retirarlo, casi siempre hay alivio, una atmósfera más liviana, una paz renovada. Son testimonios de familias que, al quitar el objeto detonante, volvieron a dormir bien, a vivir en armonía y a tener un ambiente libre de tensiones. Pero este discernimiento no viene por miedo o paranoia. El Espíritu Santo actúa con equilibrio, sin fanatismo, pero con precisión. La vigilancia no es desconfianza de todo y todos, sino estar atento a las inquietudes, alertas del espíritu, esa sensación de que algo ya no debe estar ahí. En muchos hogares, tras quitar el objeto, los síntomas desaparecen. No es magia, es consecuencia espiritual. Por eso, cuando la opresión persiste, pregúntate, ¿qué permanece aún en mi casa que ya no corresponde con mi nueva vida en Cristo? El Espíritu Santo tiene placer en revelar cada detalle. Solo pide, escucha, actúa. Buscar discernimiento espiritual exige sabiduría, especialmente con objetos ligados a la historia o fe de otros miembros de la familia. Es común que no todos compartan la misma fe o valores espirituales. Cuadros, imágenes de devoción, medallas de familia, libros de diferentes religiones, amuletos de antepasados conviven muchas veces sin incomodar. Con el tiempo, y a medida que el Espíritu Santo revela verdades, surge el dilema. ¿Cómo actuar? ¿Es correcto desecharlos sin consideración o confrontar a quien los guarda por tradición o afecto? El discernimiento cristiano nunca es violento ni impuesto a la fuerza. La palabra es clara, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. A veces, el mayor testimonio no es quitar el objeto físicamente, sino cultivar paz, respeto y oración constante. Donde hay respeto, la presencia del Espíritu Santo habla más alto que cualquier confrontación. Muchos testimonios muestran que, con el tiempo, los familiares no convertidos sienten espontáneamente que ciertos objetos ya no tienen sentido o les incomodan, y deciden retirarlos por iniciativa propia, sin discusiones. El amor es el ambiente ideal para el obrar de Dios. Donde hay paz, el Espíritu convence y transforma corazones. Recuerda, forzar la remoción de un objeto de fe de otro puede causar heridas, rupturas y resistencia al Evangelio. El testimonio silencioso, dado por actitudes, respeto y oración, suele ser más poderoso y duradero que el enfrentamiento directo. Discernir también es saber esperar el tiempo de Dios. El hogar donde reina la paz y la intercesión es terreno fértil para el obrar del Espíritu Santo. Así, incluso ante objetos indeseados o símbolos que ya no corresponden a la nueva vida en Cristo, lo más importante es mantener el corazón alineado al amor, al respeto y la confianza de que Dios actúa en cada detalle. El testimonio silencioso, sostenido en oración, es la semilla que a su tiempo da frutos de transformación en el hogar. En toda batalla espiritual llega un momento decisivo. Elegir entre guardar objetos, recuerdos y tradiciones, o renunciar a lo que no edifica, no trae paz y no glorifica a Dios. La renuncia no es un gesto vacío, es una decisión consciente de cerrar puertas, romper lazos que pueden dar acceso al enemigo y entregar al Señor todo lo que en algún momento fue causa de opresión, confusión o atraso espiritual. Hay poder sobrenatural al dejar lo que ya no corresponde a la nueva identidad en Cristo. No importa el valor sentimental o económico, no importa cuánto tiempo ese objeto estuvo allí.
Cuando el discernimiento revela que algo es un peso o canal de maldición, renunciar, descartar, quitar del ambiente, trae liberación inmediata. Muchos testimonios confirman, el ambiente cambia, el clima se aligera, el sueño es tranquilo, las discusiones cesan, los sueños se renuevan. Esa es la diferencia entre un hogar lleno de recuerdos del pasado y uno lleno de la presencia de Dios. Renunciar es un acto de autoridad espiritual. La Biblia cuenta en Hechos 19 que muchos practicantes de magia reunieron todos sus libros y objetos y los quemaron públicamente. El valor era alto, pero ningún precio es demasiado alto para vivir en verdadera libertad. La autoridad no está en gritar, repetir frases, ni en rituales humanos, sino en reconocer la suficiencia del nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús el que rompe toda maldición, anula el poder de las tinieblas y restaura lo destruido. La renuncia, hecha con sinceridad y fe, lanza fuera todo peso espiritual. Y así, el hogar se vuelve un ambiente de paz, protección, descanso y comunión. La autoridad fue dada a todo el que cree, y al tomar posición, la atmósfera espiritual se transforma. Puertas se cierran al mal, puertas se abren a la bendición. Todo comienza por una decisión. Al final de toda reflexión queda una verdad. La batalla espiritual se gana a diario, en los detalles, elecciones y vigilancia constante. Un ambiente de paz y libertad se construye permitiendo al Espíritu Santo guiar cada decisión, sea sobre objetos, recuerdos o relaciones. Por eso, toda casa debe ser revisada, todo ambiente consagrado, cada objeto examinado a la luz de la palabra. Es un proceso continuo que exige sensibilidad, humildad y coraje para renunciar a lo que no glorifica a Jesús. La verdadera victoria espiritual no nace del fanatismo, sino del discernimiento, de oír la voz de Dios y actuar con sabiduría y respeto. Si hay opresión, inquietud, enfermedades o conflictos constantes en el hogar, quizás es tiempo de buscar en oración lo que debe ser removido. Si algo incomoda tu espíritu, no lo ignores. Pide al Espíritu Santo que revele y ten el valor de soltar lo necesario. A veces, basta un paso de obediencia para cambiar la atmósfera. A veces, una decisión basta para romper el ciclo de peso y confusión. No es por miedo, sino por libertad. No es paranoia, sino discernimiento. La promesa de Jesús es clara. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Permite que la luz de Cristo revele cada detalle a ajustar. Ora, consagra, renuncia a lo que no proviene de Dios y declara: mi casa pertenece al Señor. Aquí solo permanece lo que trae vida, paz y edificación. Si este mensaje trajo discernimiento y renovó tu esperanza, suscríbete al canal para recibir más alertas espirituales, reflexiones y oraciones que edificarán tu vida y la de tu familia. Comparte este video con personas que amas y que necesitan experimentar el poder libertador del Señor. Muchas familias enfrentan luchas espirituales silenciosas y este contenido puede ser el instrumento que Dios use para transformar ambientes, restaurar hogares y traer victoria. Sigue con nosotros viendo la próxima oración o mensaje que aparecerá en tu pantalla. Fortalezcamos juntos esta cadena de fe y vigilancia espiritual, porque unidos somos más fuertes en el Señor. Que Dios bendiga abundantemente tu hogar, trayendo paz, protección y alegría. La victoria es segura para todos los que confían y obedecen al Señor Jesús. Hasta el próximo video.